Todo el tiempo. Todo el tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así de pie, abra su Biblia si es tan amable. En esta mañana yo tengo un tema continuando lo que hemos enseñado por varias semanas. Y realmente esta es la tercera semana en este tema. Y yo quiero realmente que tú abras tu corazón y permitas que el Espíritu de Dios hable a tu vida. Creo que va a ser un momento especial en la presencia del Señor. Abre tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 18, y vamos a leer todos juntos el versículo 14. Génesis 18, versículo número 14, y cuando usted lo encuentre dice amén. Gloria al Señor para siempre. Dice así la palabra del Señor. Si gusta leerlo conmigo en voz alta, hágalo. Dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. A ver, una vez más, todos juntos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora, ¿qué pregunta? ¿Por qué no se la preguntas a la persona que está a tu lado? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Gloria a Dios. No, es Dios hablando a Abraham y a Sara. Sara se ha reído porque no cree lo que Dios está diciendo. Pero dice: Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Eso es promesa. Eso es promesa. Ahora, Dios está hablando una promesa a una mujer estéril, que no puede concebir. A una mujer que ya tiene 90 años de edad, que no puede concebir a esas alturas de su vida. Que tiene un esposo que tiene 100 años de edad, que no puede engendrar a esas alturas de su vida. Pero a esas alturas de su vida, Dios da una promesa. Cuando Dios da una promesa, usted crea y espere y declare que esa promesa va a cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios es fiel para cumplir lo que promete. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Sara se llenó de fe. Oh, gloria a Dios. Por fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, aún fuera del tiempo de la edad, porque ella creyó que era fiel el que lo había prometido. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando tú crees a Dios, cosas imposibles se hacen posibles. Cosas que parecen que no tienen arreglo, tienen arreglo. ¿Por qué? Porque aquel que lo puede todo interviene en nuestra vida y cambia nuestro destino. Oh, aleluya. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él tome control de esta palabra para que sea de bendición a tu vida. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Toca a cada persona en esta mañana. Toca a cada corazón. Abre cada mente, cada entendimiento, mi Dios, para que podamos recibir y entender estas verdades con nuestro espíritu, no solo con nuestra mente. Oro que me ayudes a expresar tu palabra con poder y con libertad. Y Señor, todo pensamiento contrario, todo aquello que se interpone a tu palabra sea quitado de en medio. En el nombre de Jesús, y yo declaro que tu palabra no volverá a ti vacía. En el nombre de Jesús, y todo el pueblo dice amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Y esta es la tercera semana. Y realmente me gozo enseñando esto porque es parte de lo que está pasando en mi corazón. Es parte de lo que está pasando en mi vida. Desde el comienzo de este año yo estoy viendo un nuevo mover, una nueva expectativa ha venido a mi corazón. Y yo sé que Dios está haciendo cosas increíbles. Gloria al nombre de Jesús. Y hemos estado hablando acerca de cómo creer las promesas de Dios. Cómo creer las promesas de Dios. Muchas veces decimos que creemos, pero es puro bla, bla, bla. A la hora de la hora se nos olvidan que están allí. A la hora de la hora nuestra mente está llena de todo lo negativo y contrario de este mundo y no sabemos cómo creer las promesas de Dios. Pero hemos aprendido en estas semanas que para creer las promesas de Dios debemos, número uno, dejar de mirar nuestras imposibilidades. Número dos, debemos considerar a Dios el que hace las promesas, ¿no es cierto? No es solamente creer las promesas de Dios, sino es creer al Dios que hace las promesas. Gloria a Dios. Y número tres, debemos recibir su palabra con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. ¿Cómo hacemos eso? No me gusta solamente enseñar o decir qué es lo que debemos hacer, sino cómo hacerlo.
¿Cómo hacerlo, pastor? ¿Cómo debo yo recibir o cómo puedo yo recibir su palabra con todo mi ser? Bueno, número uno, tomando una actitud de humildad o teniendo una actitud de humildad. Dice la Biblia, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Ese es el número uno para recibir su palabra con todo nuestro ser. Pero en esta mañana yo quiero ir un poquito más allá y decirte que debemos recibir su palabra con todo nuestro ser, creyendo en la integridad y en la pureza de su palabra. Creyendo que la palabra de Dios es íntegra. ¿Qué significa? Que es completa, que no le falta nada, que es confiable. Amén. Y que es pura. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero que mires conmigo en el libro de Salmos, Salmo número 12. Y hay una escritura allí que nos dice una gran verdad acerca de la palabra de Dios. Salmo 12, versículo número 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Oiga bien eso. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada, ¿cuántas veces? 7 veces. Ahora yo quiero leerte este pasaje en 3 traducciones diferentes para que tú puedas saborear más lo que dice esa escritura allí. Una versión en inglés que se llama versión en inglés para hoy, o sea, en inglés, Today English Version. Dice: las promesas del Señor se pueden confiar. Son tan genuinas como la plata refinada 7 veces en el horno. Usted sabe que cuando la plata, antes de refinarla, puede estar llena de otras cosas que no son plata. Pero cuando pasa por la purificación, todo aquello que no es plata se va. Y lo que queda es el metal precioso. ¿No es cierto? Lo que queda es la plata pura. Ok, la palabra de Dios es como la plata que ha sido refinada, que es pura, que no hay ningún tipo de cosas que no sea la palabra de Dios. Hay otra traducción en inglés que se llama la Net Bible. Dice: son absolutamente fiables. O sea, las palabras del Señor son absolutamente confiables. ¿Por qué razón? Dice esta versión: porque son no contaminadas por la falsedad o el engaño. La palabra del Señor no hay falsedad en ella. No hay engaño en ella. Lo que está allí se puede confiar 100%. Qué bueno cuando tú puedes encontrar a alguien en quien tú puedes confiar 100%. Cuando tú sabes que lo que sale de la boca de esa persona es así, que no hay marcha atrás, que se puede confiar en su palabra. Eso es algo que ayuda al ser humano. Qué bueno encontrar a alguien que se llama Dios, ¿no es cierto? Que ha escrito en su palabra esas verdades en las cuales podemos confiar, porque no tienen falsedad y no tienen engaño. ¿No es cierto? Aleluya. Gloria a Dios. Mucha gente dice: yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Eso de que Dios la escribió es mentira. Fue escrita por hombres. Es cierto que fue escrita por hombres, pero esos hombres fueron inspirados por Dios. Y lo que esos hombres escribieron fue lo que Dios les dijo escribir. Y lo que ellos escribieron está purificado 7 veces. Quiere decir que no hay falsedad, no hay engaño allí. Se puede confiar plenamente. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una traducción en español que se llama la traducción del lenguaje actual. Dice: Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y lo has demostrado una y otra vez. Tus promesas son más valiosas que la plata refinada. Tus promesas, perdón, porque estoy teniendo problemas con esto. Ok, tus promesas son refinadas más que la plata, o tus promesas son más valiosas que la plata refinada. A mí me da gusto cuando yo leo esa escritura en esa traducción del lenguaje actual. De manera que podemos entender que podemos creer la integridad y la pureza de su palabra. Su palabra es digna de confianza. Dilo así: su palabra es digna de confianza. Es honrada, es íntegra, es intachable. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando nosotros creemos que su palabra es íntegra y es pura, vamos a entender también que su palabra no solamente es digna de confianza, sino que su palabra produce fe en el corazón. Su palabra está diseñada para producir fe en nuestro corazón. La Biblia dice: la fe viene ¿cómo? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente dice yo tengo fe, pero nunca oye la palabra de Dios, de manera que no hay fe ninguna allí. Hay fe quizá en ellos mismos. Hay fe quizá en el gobierno, hay fe quizá en los políticos o en el sistema económico del mundo, o hay fe en algo de lo que ellos hacen, pero no hay fe real. No hay fe de Dios, porque la fe de Dios viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios en mi corazón, no puede haber fe en mi corazón. De manera que mucha gente dice yo tengo fe, pero no tiene palabra en su corazón. Esa fe es irreal, esa fe no existe, esa fe no es fe verdadera. Yo estoy aquí para decirte que la palabra de Dios produce fe en nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿cómo puedo yo saber que tengo fe de Dios en mi corazón? Bueno, la fe es algo que no solamente es un sentimiento, o mejor dicho, no es un sentimiento, es algo diferente. Cuando digo que la fe, la palabra produce fe en mi corazón, quiero decir que la palabra produce seguridad en mi corazón, produce sustancia, demostración o evidencia de realidad, aunque no se pueda ver lo que yo estoy creyendo. Aleluya. La palabra fe, en efecto, la palabra fe viene traducida de una palabra griega, la palabra griega pistis. Y esta palabra significa creer en una medida donde realmente llego a tener plena confianza, total dependencia en aquello que yo estoy creyendo. O sea, mucha gente puede decir yo creo, sí, y mucha gente dice yo espero que me voy a poner bien, yo espero que la situación va a cambiar, yo espero que Dios me va a sanar algún día. Eso es tener una esperanza, pero eso no quiere decir que tienes fe. Fe y esperanza no es lo mismo. Hay mucha gente que tiene muchas esperanzas en su vida que son nada más que un deseo, un sueño en su corazón, un anhelo. Yo quisiera ver las cosas diferentes. Yo quisiera ver que mi hogar cambia. Yo quisiera ver que mi matrimonio se pone mejor. Yo quisiera ver esto, yo quisiera ver lo otro. Pero es solamente un deseo, es una esperanza, es un sueño, es un anhelo. Pero no hay realidad en ello. Fe es cuando yo puedo creer algo, y ese creer algo viene a ser en una medida donde yo tengo plena confianza en lo que yo estoy creyendo, donde yo tengo total dependencia, donde yo realmente estoy entregando toda mi vida a lo que yo estoy creyendo. Hay una seguridad absoluta. Aleluya. ¿Me estás entendiendo esta mañana? La palabra de Dios produce esa clase de fe en el corazón. Mira conmigo en el libro de Hebreos capítulo 11, en el versículo 1. Allí la Biblia nos enseña lo que es una descripción de lo que es la fe. Nos describe lo que es la fe de la cual la Biblia habla. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Ya lo encontraste? Dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, una vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí nos está dando a entender la escritura el concepto de fe. ¿Qué es lo que es la fe? La fe es una certeza y la fe es una convicción. Si yo no estoy convencido de lo que yo creo, no es fe. Si yo no estoy seguro de lo que yo espero, no es fe. Yo puedo estar esperando que Dios me va a bendecir un día y ese día nunca llegar, porque no hay realidad en lo que yo estoy esperando. Fe es una certeza, fe es una seguridad. Alabado sea Dios. Dice después la fe, la certeza. La palabra certeza viene de una palabra griega, la palabra hypostasis, y esta palabra está compuesta de dos palabras. La primera es upo o hipo, se puede traducir de las dos maneras o hablar de las dos maneras, y significa debajo, debajo. Y la otra es stasis, que significa pararse. O sea, la palabra significa pararse debajo de algo. O sea, está hablando de una estructura o de una base que soporta una estructura. La fe es la base sobre la cual yo espero algo. La fe es la base que me da seguridad de que lo que yo espero viene. Amén. Otra vez lo digo. La fe es la base, la seguridad, la certeza, la sustancia de que lo que yo espero viene. No
yo espero que algún día. No, yo espero que viene porque yo tengo una seguridad de que viene. Pero hay algo más. Dice, la fe es una convicción. Convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Que la fe es una convicción, una seguridad interna, una demostración, una evidencia de que lo que no se ve es real. De que las cosas que no se ven ya existen, aunque yo no las veo. Amén. Amén. Yo quiero darte dos traducciones de este versículo de Hebreos 11:1 para que puedas ir aclarando tu mente y entender el concepto de este mensaje esta mañana. Acuérdate que el tema es cómo creer las promesas de Dios. Y dice Hebreos 11:1 en la Biblia amplificada. La Biblia amplificada es una Biblia en inglés que amplifica el texto, no está en español desafortunadamente, pero es interesante porque algunos pasajes la aclara mucho el significado. Dice, la fe es la certeza, o sea, la confirmación, el título de propiedad. Son dos definiciones para la palabra hypostasis o certeza. Algo que yo poseo, ya tengo título de propiedad de ello, de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de la realidad de esas cosas. La fe percibe, oye bien esto, como un hecho real lo que no se revela a los sentidos. Oh, bendito el nombre del Señor. Oye bien esta definición, porque esta Biblia me aclara mucho a mí el concepto de lo que es fe. Fe es la certeza, o sea, la confirmación, el título de propiedad. Cuando tú tienes algo, un carro que ya lo pagaste, tú tienes el título de propiedad. Quiere decir que es tuyo. No es que va a ser tuyo, ya es tuyo. Y quizás tú no me puedes probar a mí que el carro es tuyo porque no tienes el carro presente. Pero tú traes el título de propiedad. Y tú me dices, mira, yo tengo un carro. ¿Dónde está el carro? Aquí está el carro. Y tú me enseñas el título de propiedad que está a tu nombre. Eso indica que el carro es tuyo aunque yo no vea el carro. ¿Me estás entendiendo? La fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan. Yo estoy esperando algo basado en que ya lo he apropiado. Dios ya me lo ha dado. Ya yo lo he adquirido. Ya tiene realidad. Entonces dice, no solamente es el título de propiedad de las cosas que esperamos, sino es la prueba de las cosas que no vemos. Y es la convicción de la realidad de esas cosas que no vemos. En otras palabras, yo estoy creyendo que lo que no veo ya es real, aunque no lo veo. Nuestro gran problema es que no creemos hasta que vemos con nuestros ojos físicos. Y entonces nunca podemos ver con nuestros ojos físicos, porque Dios trabaja a la inversa del ser humano. El ser humano es ver para creer. Dios trabaja creer para ver. Jesús le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Si creyeres, verás. No es si vieres, creerás. Ya una vez que lo ves, ¿para qué necesitas creerlo? El asunto es creerlo cuando no lo vemos. Aleluya. Cuando tú agarras la promesa, cuando tú apropias la promesa, tú estás apropiando la realidad de algo. Lo que tú estás apropiando ya existe en Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Cómo creen las promesas de Dios? Ok, apropiando la promesa, haciéndola mía. Cuando Dios me da la promesa en su palabra, me está dando el título de propiedad a esa promesa. Esa promesa es mía ahora. Aleluya. Dios me da una promesa y ahora yo tengo en esa promesa lo que esa promesa dice que Dios me da. Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, pero ya existe. Es una realidad en el reino espiritual. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia, Dios habla hoy, en la Biblia versión popular, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Yo tengo algunas notas aquí de diferentes comentaristas bíblicos
personas expertas en lo que es el estudio de la palabra, el estudio del original, el estudio. Y ellos dan esta definición y esta aclaración que nos ayuda mucho a entender este principio. Dice aquí uno de esos comentarios: la fe es simplemente la sustancia y la evidencia de las cosas que no se pueden ver, pero que ya existen. Muchas veces nosotros fallamos en nuestra apreciación de las cosas. Por ejemplo, hay personas que van a hacerse un análisis en laboratorio y dicen: pastor, ore para que no salga nada, para que no haya nada, que no haya nada, que no haya nada, que no haya nada. Y cuando le dan el resultado, hay algo. Y yo entiendo, yo tenía fe. No tenías fe, porque fe no quiere decir que uno repite algo que no tiene realidad. Algo que no existe no puede venir a existir simplemente porque yo lo repito. Amén. Oh, todo va a salir bien, 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 y no sale bien. Y nos confundimos. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está la fe? En primer lugar, no es fe decir todo va a salir bien. Yo tengo que tener mi base en algo que es real. ¿Y qué cosa es real? Lo que la palabra me dice. Ahora, si yo encuentro un pasaje en la Biblia que me dice que todo va a salir bien, yo tengo una realidad a la cual echar mano y decir todo va a salir bien. No quiere decir que el repetir yo lo mismo, que todo va a salir bien, va a hacer que todo salga bien. Pero cuando yo baso mi fe en lo que la palabra enseña, en lo que la palabra dice, yo estoy agarrándome de una realidad espiritual que ya es algo que existe, aunque yo todavía no lo veo. Hay realidades espirituales que existen, solo que existen en una esfera que no podemos ver o percibir con nuestros 5 sentidos. La Biblia amplificada dice acerca de este pasaje en Hebreos 11:1: la fe percibe como un hecho real lo que todavía no es revelado a los sentidos. Los sentidos tienen que ver con lo físico, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo oír, lo que yo puedo tocar. La fe va por encima de eso. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Otro comentario bíblico da esta definición y me gusta. Dice: el autor aquí declara que la fe es la evidencia que da prueba de la existencia del mundo invisible. De la misma manera que hay un mundo visible, hay también un mundo invisible. De la misma manera que hay un reino natural, también hay un reino sobrenatural y espiritual, que es tan real o es más real que este reino que nosotros tenemos acá, donde nosotros miramos y tocamos y caminamos. Otro comentario dice: el punto es que nuestra fe subjetiva es una evidencia clara y adecuada para nosotros que lo que se espera, pero no se puede ver todavía, es objetivamente real y de hecho llegará a pasar. En fe, lo que se espera es una realidad. No es ficticio, no es algo que yo me estoy imaginando, es una realidad. Aleluya. Hay un comentario bíblico que es posiblemente uno de los mejores en el mundo entero, este comentario bíblico, y hace este comentario acerca de este pasaje. Dice: la visión física produce convicción o evidencia de cosas visibles. O sea, con mis ojos físicos yo puedo ver lo que hay alrededor mío. Con tus ojos físicos tú sabes lo que hay alrededor tuyo. Hay personas acá, puedes tener contacto con tus ojos físicos de lo que hay alrededor tuyo. Pero dice él, la fe es el órgano que capacita a las personas a ver en el orden espiritual o en el orden invisible. De la manera que mis ojos físicos pueden ver lo que está a mi alrededor, mis ojos espirituales pueden ver lo que está a mi alrededor también, pero que no se ve con estos ojos, pero que es tan real como lo que se ve. Amén. Dice este autor: esta convicción de lo que no se ve abarca las cosas que son invisibles porque pertenecen al orden espiritual, y cosas que son invisibles porque pertenecen al futuro, como el cumplimiento de las promesas de Dios. Lo que yo no puedo ver es invisible, pero porque es invisible no quiere decir que no existe. 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 Aleluya. Existe. Gloria al nombre del Señor. Ahora yo quiero enseñarte en esta mañana que todo lo que Jesús proveyó en su sacrificio en la cruz del Calvario, y allí Él proveyó toda clase de bendición posible para el ser humano.
Allí Él proveyó nuestra salvación, allí Él proveyó nuestra sanidad física, allí Él proveyó nuestra prosperidad económica, allí Él proveyó nuestro bienestar familiar y social. Allí Él proveyó para todas nuestras necesidades habidas y por haber. Todo lo que Él proveyó en la cruz del Calvario ya es real, ya es una realidad. Cuando tú fuiste salvo, no quiere decir que la salvación fue hecha en tu vida o fue hecha, mejor dicho, en ese momento. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la salvación tuya ya fue hecha. Simplemente cuando tú aceptaste a Cristo, cuando tú oíste el mensaje, tú apropiaste la salvación que ya existía desde que Cristo murió en la cruz. Nuestra salvación fue planeada desde la eternidad. Fue realizada en la cruz del Calvario, pero es apropiada cuando se escucha el mensaje. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, cuando tú confiesas a Cristo y lo crees en tu corazón, tú recibes y apropias la salvación que ya existía desde que Cristo murió en la cruz, pero que no puede ser tuya, que no puede ser a tu beneficio hasta que tú oyes el mensaje, crees el mensaje y apropias el mensaje. Amén. Amén. Lo mismo sucede con cada bendición que Dios ha provisto para nosotros. Hablando de sanidad física, hablando de bendiciones de provisión económica, hablando de lo que Dios quiere hacer en tu persona, la victoria que Dios te da sobre circunstancias, sobre los poderes del enemigo. Todo esto ya fue hecho cuando Cristo murió en la cruz. Todo eso ya existe, pero no existe en ti, no tiene beneficio en ti hasta que tú lo apropias. Aleluya. Amén. Oh, gloria al Señor. Yo no sé tú, pero yo me gozo. Yo me gozo en esto. Cuando leemos Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si miras el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, los antiguos alcanzaron buen testimonio delante de Dios, no porque eran gente llena de amor o gente llena de buenas obras, era por su fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mira el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra que Dios habló. De modo que lo que se ve fue hecho. ¿De qué? De lo que no se veía. No, nota que no dice que lo que se ve fue hecho de la nada. No, dice lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En inglés dicen las versiones en inglés, lo que se ve no fue hecho de cosas que podían verse. Es lo mismo, pero un poquito diferente. Tú ves hoy día el sol, la luna, las estrellas, el cielo, el mar, los árboles. Toda la creación visible fue hecha de algo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? Hebreos 11:3 dice, todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Él mandó y existió, Él dijo y fue hecho. Aleluya. Cuando Dios habló la palabra, Él creó las cosas. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Su palabra tiene poder. Es en su palabra donde está el poder creativo. Dios habló su palabra y creó lo que hoy día podemos ver. Lo que hoy día podemos ver fue creado de algo que no se podía ver. La palabra de Dios. Aleluya. De manera que las promesas de Dios contienen en ellas el poder de Dios. Contienen en ellas la semilla que va a producir en tu vida lo que esa promesa promete. Cuando Dios le dijo a Sara que ella tendría un hijo, estaba ya fuera del tiempo de la edad. Ella era una mujer estéril, era una mujer que no tenía posibilidades alguna. Su esposo tampoco. Pero Dios habló una palabra y en esa palabra estaba el hijo que Sara necesitaba.
Piénsalo de esa manera. Cuando Dios le dijo a Abraham y a Sara, ¿habrá algo difícil para mí? Al tiempo señalado volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En esa promesa estaba el hijo. Gloria a Dios. En esa promesa, iglesia, estaba el hijo. Yo pienso que cuando Sara y Abraham reciben esta promesa, ok, ellos entienden que Dios tiene un papel a jugar, pero ellos tienen un papel a jugar también. Porque tenía que haber un contacto sexual para que el hijo fuera producido. Pero ellos eran personas que ya estaban por encima o ya había pasado el tiempo para que ellos pudieran tener ese contacto. Pero había una promesa, había una palabra. Y en esa palabra estaba el hijo. Aleluya. Y ellos actuaron en fe. Y cuando ellos actuaron en fe se ocurre el milagro. Y lo que era imposible se hace posible. Y lo que Abraham no podía hacer, lo hizo. Y lo que Sara no podía hacer, lo hizo. Y allí ocurre el milagro. ¿Por qué ocurre el milagro? Porque ellos creyeron que Dios era fiel y poderoso para cumplir todo lo que había prometido. ¿Por qué? Porque el hijo estaba en la promesa. Lo que tú necesitas está en la promesa. Amén. Amén. Conocemos por la anatomía que los espermatozoides del hombre tienen que fecundar en el óvulo de la mujer. Todo esto es algo físico, científico. Ahora, la palabra de Dios contenía el poder para hacer que todo lo físico pudiera ser posible. Mi punto es este, iglesia. Cuando hay un problema físico en tu cuerpo, cuando hay un problema emocional o cuando hay un problema en tu hogar que parece que no tiene remedio, que no hay quien lo arregle, no hay psicólogo, consejero, nadie que lo pueda arreglar. Cuando tú encuentras en la escritura una promesa que Dios te está hablando concerniente a tu circunstancia, a tu problema, en esa promesa está el poder, la habilidad de Dios para resolver tu caso. En ese poder está la habilidad. O mejor dicho, en esa promesa está la habilidad. ¿Lo puede ver de esa manera? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Tu mente no lo entiende, tus sentidos no lo pueden comprender, pero tu espíritu sí lo acepta porque Dios nos ha creado como seres espirituales que podemos creer con nuestro corazón lo que Dios dice. Déjame ilustrarte este principio. En el libro de Lucas, mira conmigo allí Lucas capítulo número 8. Gloria a Dios. No se me quede callado porque me asusta. Dios es bueno. Dios es bueno. Note que hoy estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Y realmente todo lo que estoy enseñándote es por causa del amor de Dios. Por causa del amor de Dios. Aleluya. Lucas capítulo 8, versículo 51. Es la historia de Jairo. Cuando Jairo viene a Jesús porque su hija de 12 años está enferma, a punto de morir. Él ha buscado toda clase de remedios, pero no ha podido lograr nada y viene a Jesús. Y Jesús viene a su casa. Pero cuando Jesús entra en su casa, le han dado la noticia a Jairo antes de llegar que su hija ha muerto. Y tú recuerdas que Jesús le dijo a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente y tu hija será salva. Pero ahora Jesús entra a la casa y en la casa hay una atmósfera de muerte. Hay un ambiente de duelo, de tristeza. Hay mucha gente llorando. Hay lamentos. ¿Por qué? Porque hay una persona que murió. Es una realidad. Y miren lo que dice el versículo 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Ahora, yo he dicho esto otras veces, lo quiero decir otra vez. En aquel tiempo era parte de la cultura que la gente llorara mucho a un muerto. En efecto, se pagaba a lloradores profesionales. Este era el trabajo de ellos, llorar en los funerales. Y según la historia dice que la gente pobre debía de reunir dinero para pagarle por lo menos a 2 o a 3 llorones. Ya, pero la persona que tenía más dinero debía pagar más para tener más llorones. Jairo era un hombre que tenía dinero,
tenía cierta posición porque tenía una posición allí de mucho prestigio. Yo estoy seguro que él contrató más de 3 llorones. Quiere decir que había allí un grupo de llorones, todo un equipo de llorones. O sea que cuando Jesús entró allí, el ambiente era fúnebre en verdad. Era de duelo, de tristeza, de lamento, y era muy difícil. Y dice la escritura, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Ahora el versículo 53 dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Presta atención a esto, es importante. Jesús llega a este ambiente, a esta atmósfera de muerte, y Jesús dice, no lloréis, la niña no está muerta, sino duerme. La gente sabía que estaba muerta. Y se empezaron a reír de Jesús. Este dice que no está muerta, pero está muerta. Vamos a llorar porque está muerta. Vamos a llorar porque está. Jesús saca todos los llorones. ¿Por qué? Porque no es un momento para llorar. Él va a hacer un milagro. No está muerta sino duerme. Ahora, nota esto. La niña estaba muerta de verdad. No es que estaba en coma, no es que estaba desmayada, estaba muerta. Y te lo voy a probar ahorita en un momentito. Pero Jesús no viene negando la realidad. Él no viene negando la realidad. Él viene por otra realidad. Aleluya. Cuando tú estás enfermo, por ejemplo, y ahí tienes un diagnóstico del doctor, tú no puedes negar la realidad de que tú estás enfermo. Físicamente lo estás. Se ha comprobado por radiografías, estudios, que estás enfermo. Tú no puedes decir, yo no estoy enfermo. No, yo no estoy enfermo. No, tú estás enfermo. Esa es una realidad. Pero Dios nos quiere enseñar a caminar por otra realidad, por su realidad. Su realidad dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. Su realidad dice que Jesús sufrió nuestros dolores. La realidad de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. La realidad de Dios dice que Él sana todas nuestras dolencias. La realidad dice que Jehová es nuestro sanador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, no es un asunto que yo niegue que yo estoy enfermo de acuerdo al diagnóstico del doctor. Sino lo importante es que yo acepte el diagnóstico de Dios. Y aunque en mi cuerpo estoy enfermo porque físicamente así lo detecta el examen, oh, aleluya, pero la palabra de Dios me da otra dirección. Y la palabra de Dios me hace ver la realidad espiritual de mi sanidad. Y yo voy entonces a creer la realidad de Dios. Y voy a comenzar a declarar mi sanidad. No negando el hecho físico, pero aceptando el hecho espiritual. ¿Cuántos pueden entender hasta ahí? ¿Cuántos pueden entender hasta ahí? Aleluya. Eso es lo que Jesús está haciendo acá. Jesús dice, la niña no está muerta sino duerme. Él es la resurrección y la vida. Él viene con el poder de resurrección. Él sabe lo que Él va a hacer. Pero además de eso, Jesús dijo en otro lugar, yo no hago nada sino lo que veo al Padre hacer. De manera que Jesús viene allí sabiendo que el Padre quiere que Él levante a esa niña. Él sabe que Él viene para levantarla. Por eso Él dice, no está muerta sino duerme. Quiere decir, una persona que está muerta, ya murió. Ya se acabó. Pero una persona que duerme, se despierta. Y Jesús dice, ella no está muerta, ella duerme. Quiere decir, yo voy a despertarla. Yo la voy a resucitar. Amén. Esto no quiere decir que tú y yo vamos a llegar a un funeral y vamos a pararnos delante del cuerpo que está sin vida y decir, él no está muerto, él duerme. Vamos a caer mal. Vamos a quedar en ridículo. ¿Ok? A no ser que Dios te dé una palabra específica para levantar a alguien de los muertos. Déjame decirte, a través de la historia de la iglesia, muchos han hecho este milagro. Muchos hombres y mujeres de Dios han resucitado muertos, que ya habían sido muertos, declarados muertos médicamente, y el poder de Dios los ha levantado. Pero eso es cuando hay una palabra de Dios para hacer la situación una realidad física. ¿Me está entendiendo? Pero lo que me enseña a mí la escritura en este pasaje es esto, iglesia. Cuando tú caminas por la realidad de Dios y tú tienes una palabra específica de Dios en la Biblia para tratar con tu problema, Dios quiere que tú enfoques tu atención a la realidad de la palabra más que a la realidad que estás viviendo. Quizá en tu vida es un desastre hoy día, quizá tu hogar es un desastre hoy día, pero si tú tienes una palabra de Dios que Él dice que cuando Jehová edifica el hogar,
Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová edifica tu casa, no hay diablo que la pueda romper. Si Jehová es el que edifica tu hogar, no hay demonio que lo pueda destruir. Tú tienes una base segura para hablar esa palabra y creer esa palabra. El Señor edifica tu casa. El Señor edifica tu casa. El Señor edifica tu casa. Y por en medio de toda la crisis y todo el desastre que pueda haber, yo creo, el Señor edifica esta casa. Esta casa es edificada sobre una roca. La roca es Cristo. Mi casa es edificada. Y estoy hablando lo que yo creo, una realidad espiritual que va por encima de la realidad física que yo estoy viendo. Mira lo que dice el texto, versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu, ¿qué dice? Volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Ahora, presta atención a esto. La Biblia dice en Santiago 2, el cuerpo sin espíritu está muerto. Esto es precisamente lo que muerte física es. Cuando el espíritu y el alma salen del cuerpo, el cuerpo está muerto. No hay vida. El cuerpo sin espíritu está muerto. Ahora, si dice que el espíritu de esta niña volvió a ella, quiere decir que se había ido. Yo no vuelvo a un lugar si no me he ido de ese lugar primero. Lo cual quiere decir que la niña estaba muerta. El espíritu se había ido. Amén. El espíritu se había ido. No estaba en coma, no estaba desmayada, estaba muerta. Pero Jesús habló la palabra. Muchacha, levántate. Y esa palabra tuvo poder sobre la muerte. Esa palabra tuvo poder sobre la enfermedad. Esa palabra de Jesús tuvo poder sobre la situación. Y cambió la situación. Aleluya. Vea otro ejemplo de la Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18. Oh, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Note, ¿cómo cree las promesas de Dios? Recibiendo la palabra de Dios, creyendo en la integridad y pureza de su palabra. Su palabra es digna de confianza. Su palabra produce fe en el corazón. ¿Sí? El capítulo 18 de Primera de Reyes habla del profeta Elías. Elías es un hombre que se atrevió a decir en el capítulo 17, verso 1, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá en Israel, ni caerá rocío, sino por mi palabra. Y dice la Biblia que no llovió allí por 3 años y 6 meses. Había una sequía horrible. Al cabo de ese tiempo, en el capítulo 18, verso 1, dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate acá. Acá es el rey de Israel. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién está hablando de eso? Jehová, Dios está hablando de eso. Y eso es una promesa. Muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios está dando una promesa a Elías. Yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora en el versículo 41 de este mismo capítulo, dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora, mira lo que está pasando aquí, te lo explico. Dios le da una promesa a Elías. Después de 3 años que no llueve. Hay una sequía total, mira para el cielo y está limpio de nubes. El sol está brillando, no hay vestigios de que va a llover. No hay instituto de meteorología
que diga que va a llover, porque no hay. Nadie espera lluvia. Miras para el cielo y no se ve lluvia por ningún lado. Pero Dios le dice acá a Elías, muéstrate acá y yo haré que llueva sobre la faz de la tierra. Promesa. Y ahora Elías viene y le dice a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿De dónde está oyendo Elías esta lluvia? Miras para el cielo y está más limpio que cualquier cosa. El sol está brillando en el cielo. No hay nubes que puedan decir va a llover. Pero Elías dice, sube, come y bebe, que una grande lluvia. Él no dice una lluviecita. Una grande lluvia se oye. Elías está oyendo una grande lluvia. ¿Dónde Elías está oyendo esa lluvia? No es con sus ojos, con sus oídos físicos, con su corazón. La palabra que Dios le ha dicho a Elías, muéstrate acá y yo haré que haya lluvia sobre la tierra, es la palabra que Elías ha recibido y es la lluvia que Elías está oyendo. Elías no está oyendo la lluvia física, está oyendo la lluvia de la palabra que Dios le habló. ¿Qué estás tú oyendo? ¿Qué estás tú oyendo? ¿Qué mensaje estás tú oyendo? ¿Qué reporte estás tú oyendo? Aleluya, aleluya. ¿Estás oyendo el reporte de la palabra de Dios o estás oyendo el reporte de lo que la gente dice? De lo que las circunstancias dicen. ¿Qué mensaje tú estás escuchando? Hazte esa pregunta. Tu problema es serio, tu problema es grande y tu problema te está transmitiendo un mensaje a tu vida continuamente. Es imposible. Eres un derrotado, eres un fracasado. Nada te va a salir bien. Mira a tu alrededor y mira lo que está pasando. No hay nada que puedas hacer. ¿Ese es el mensaje que tú estás escuchando o el mensaje que tú estás escuchando es el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cuál es el mensaje? Elías dice, yo oigo una grande lluvia que suena. Es bueno que haya un pueblo que se levante oyendo lo que Dios dice, más de lo que el mundo dice. El doctor dio el diagnóstico, pero yo oigo sanidad. El problema financiero es grande, pero yo oigo provisión. Aleluya. El problema matrimonial parece que ya no tiene remedio, pero yo oigo que hay solución y hay ayuda. Dios va a restaurar ese hogar, va a restaurar ese matrimonio. No parece que va a ser así, pero yo lo oigo. Yo lo oigo. ¿Qué tú oyes? ¿Qué tú oyes? ¿Qué tú oyes, iglesia? El pueblo de Israel está oyendo sequía, está oyendo que no hay lluvia, está oyendo que hay problemas. Elías está oyendo que hay lluvia grande que se oye. No es que él está caminando por ficción, no es que él se está imaginando algo, él está caminando por una realidad espiritual. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es la realidad de lo que se espera. Es la convicción de que lo que no se ve es real. Aunque no se vea, es real. Ahora Elías le dice a Acab, sube, come y bebe, que una grande lluvia se oye. Y entonces Acab fue a comer, pero Elías fue al monte Carmelo y se arrodilló allí y puso su cabeza hacia el suelo. Y le dice a su criado, vete a ver si se ve algo en el cielo. Y el criado va y mira. Dice, no se ve nada. Elías le dice, vuelve 7 veces. En otras palabras, vuelve una y otra vez hasta que tú me digas que se ve algo. Y yo creo que Elías puso la cabeza en el suelo para no ver nada. Para ver solamente lo que Dios dice. Para oír solamente el ruido de la lluvia. El ruido de la lluvia. El criado viene y le dice, no se ve nada, pero él sigue oyendo. Vete otra vez, vete otra vez. La fe real persevera. Hasta que a la 7ª vez, número 7 es número perfecto, completo. Quiere decir que fueron muchas veces. A la 7ª vez, el criado viene y le dice, bueno, yo veo una nubecita, pero como del tamaño de mi mano. ¿Pero qué es eso para ponerle atención? Elías dice, apúrate y ve y dile a Acab que se apure, que el aguacero viene. Aleluya. Que la lluvia ya está aquí. Y dice la Biblia que de repente el cielo comenzó a oscurecerse.
y empezó a caer el agua como hacía tiempo no había lluvia en Israel. Aleluya. Pero mi punto es esta, iglesia. Oye bien esto. Elías oyó la lluvia cuando no había lluvia. Elías oyó la lluvia cuando todo estaba seco. Era fácil creer en la lluvia cuando ya vieron el aguacero. Amén. Pero Elías comenzó a orar y a creer y a orar y a creer y a orar y a creer hasta que en el cielo limpio de nubes de repente aparece una nubecita. Cuando tú y yo somos serios con Dios, cuando tú y yo creemos lo que Dios dice y comenzamos a apropiar sus promesas y a creer que esas promesas son reales aunque no se vean, y empezamos a orar y a declarar esas promesas en la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. En medio de la sequedad y la sequía y el desastre y todo lo negativo, de repente va a aparecer una pequeñita nube que es un indicio de que lo que tú estás creyendo viene. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Iglesia, ¿me estás entendiendo? ¿Cómo creer las promesas de Dios? ¿Cómo creer las promesas de Dios? Somos gente que necesitamos ver para creer, pero Dios quiere enseñarnos diferente. Queremos ver el poder sobrenatural de Dios en acción. Necesitamos creer lo sobrenatural. Necesitamos aprender a pensar la palabra de Dios. Necesitamos aprender a hablar lo que Dios dice. A actuar en base a lo que Dios dice. A vivir en base a lo que Dios dice. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Oh, gloria al nombre de Jesús. Su palabra viene a ser la realidad que domina nuestra vida. Hasta que su palabra no es la realidad que domina tu vida, tú no vas a estar caminando en fe y no vas a saber cómo recibir las promesas de Dios. ¿Por qué razón? Porque si la palabra de Dios no es la realidad que domina tu vida, hay otra realidad que domina tu vida. La realidad de lo que está a tu alrededor. Los hechos que tú enfrentas cada día. Tú y yo tenemos que trabajar en esta área de nuestra vida cristiana. Fortalecer nuestro ser interior para poder aprender cómo creer estas cosas. Si Dios lo dijo, es una realidad. Es ya hecho, es ya hecho. Yo no lo veo, yo no lo experimento en lo natural, pero es ya hecho. Y todo lo que se necesita es perseverar en esa seguridad hasta que yo lo veo realizado en mi mundo físico. Oh, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Su palabra, iglesia, da esperanza cuando no hay esperanza. Qué tremendo. Su palabra da esperanza cuando no hay esperanza. Cuando aceptamos su palabra, estamos aceptando su gracia, que es infinita y es sublime. Dice la Escritura, es por fe para que sea por gracia. Yo creo que frente a una palabra como esta, frente a un mensaje como esto, necesitamos tomar una decisión. O seguir viviendo por lo que vemos, o comenzar a creer lo que Dios dice. Y esperar con expectativa viva que lo que está dicho en la Escritura va a ocurrir. Va a ocurrir porque ya es una realidad. Va a pasar porque ya es una realidad. Aleluya. Jesús dijo, la niña no está muerta, sino duerme. No estaba negando una realidad, estaba caminando por una realidad superior, que es la realidad de la palabra de Dios. Es la realidad de Dios. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué tus oídos oyen? Aleluya. Esa es una buena pregunta para terminar este mensaje en esta mañana. ¿Qué tus oídos están oyendo? ¿Estás oyendo destrucción? ¿Estás oyendo rechazo? ¿Estás oyendo problemas sin solución? ¿Estás oyendo muerte? ¿Estás oyendo enfermedad? ¿Estás oyendo crisis? ¿O estás oyendo la palabra de Dios? Jesús dijo, mirad lo que oís. Oh, aleluya. Oh, aleluya.
Iglesia, cada vez que enfrentemos una situación, por muy difícil que sea, necesitamos buscar la palabra del Señor. Pedirle a Dios que nos muestre las promesas en su palabra que nos respaldan en dicha situación. Buscar allí, en oración. Dedicar tiempo para Dios. Señor, muéstrame en tu palabra. Háblame una palabra que trate con mi problema. Yo quiero que la fe venga a mi vida. Yo quiero manejar esta situación por fe y no por vista. Aleluya. Meditar en esas promesas y permitirle al Espíritu Santo que nos revele el poder de esas promesas. De manera que la fe, la confianza, la determinación surjan en nuestro corazón. Y la palabra nos dice, si creemos, veremos la gloria de Dios. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Cómo creer las promesas de Dios es algo impactante. Es algo que realmente necesitamos nosotros cada día caminar en esta situación. Porque una y otra vez somos afectados por nuestro medio ambiente, por nuestras circunstancias, y necesitamos decir, Señor, yo quiero creer, yo quiero confiar, yo quiero vivir de acuerdo a lo que tú dices. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por esta tremenda verdad que tú nos muestras a través de la Escritura. Cómo creer tus promesas. Yo oro que tu pueblo pueda aprender a recibir, Señor, estos mensajes con todo su corazón. Padre, de manera que el entendimiento venga a abrirse en nuestras mentes y comencemos a ver, Señor, que tú eres un Dios fiel y verdadero. Que tu palabra, Señor, es digna de confianza. Que tu palabra produce la fe que mueve montañas en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, es la realidad que debe llenar nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nos da esperanza cuando no hay esperanza. Que tu palabra nos habla, Señor, de que es por fe para que sea por gracia. Oh, yo oro por cada persona aquí reunida en esta mañana. Yo oro que tu Espíritu toque cada vida. Yo oro, Señor, que comiencen los ojos espirituales a abrirse a la realidad de la verdad de tu palabra, para comenzar a ver aquellas cosas que nuestros ojos físicos no pueden ver, pero que ya son reales. Padre, ayúdanos como Elías pudo oír el sonido de una lluvia. Oh Señor, cuando nadie podía oírlo, cuando en ningún lugar se podía escuchar, Él lo pudo escuchar. Yo quiero que tu pueblo aprenda a oír el sonido de la victoria, el sonido de la sanidad, el sonido de la liberación, el sonido de la restauración en el hogar, el sonido de aquellos hijos que parece que no tienen arreglo, venir a los pies de Cristo. Que tu pueblo pueda comenzar a oír el sonido, Señor, aleluya, el ruido de lo que tú estás haciendo. Oh Padre Santo, porque yo sé que tú vas a hacer cosas grandes, tú vas a hacer cosas increíbles, para que la gloria tuya se manifieste. ¿Por qué no levantas tus manos y comienzas a darle gracias al Señor? Porque estamos frente a la palabra de Dios. Estamos frente a la palabra de Dios. No es frente a cualquier cosa. Es frente a la palabra de Dios. Es frente al poder más grande que mueve este universo. La Biblia dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es esa misma palabra la que quiere hacer en tu vida cosas que hoy día no se ven. Pero de eso que no se ve, que es la palabra, Dios va a hacer cosas visibles. Tú te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer en tu vida. Tú te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer en tus circunstancias. Tú te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer con tu problema, porque cuando Él interviene en tu situación, algo tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente, algo tiene que ser maravilloso, algo tiene que ser de acuerdo a lo que Él dice que va a hacer. Es tiempo para decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero oír el sonido de la victoria. Yo quiero oír el sonido del triunfo. Yo quiero oír el sonido, Señor, de aquellas cosas que tú me dices en tu palabra, que van por encima del poder de lo que yo veo con mis ojos físicos. Oh, a ti damos gloria, a ti damos gloria, a ti damos gloria, a ti damos gloria en esta mañana. Aleluya, adora al Señor en esta hora. Aleluya.